Como pueden ver, yo ya me encuentro con nuestro consultor ambiental, Javi Triana. Buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Siempre un placer platicar contigo. Ayer fue el Día del Árbol. Claro. Es por ello que me gustaría que nos platicaras qué antecedentes guarda la celebración del Día del Árbol. Pues mira, hay antecedentes muy interesantes, particularmente para México, que la celebración fue el día de ayer. Esto data de 1959 por decreto presidencial, Berenice. Lo estableció el expresidente Adolfo López Mateos. Sin embargo, esta festividad no es única solamente de nuestra nación. También se traslada, por ejemplo, en Suecia, pero el antecedente que ellos tienen de celebración, de instauración de este día tan importante, es desde 1810, 1830. Sin embargo, hay registros que esta festividad se ha dado en Europa, sobre todo desde España, más o menos desde 1805. O sea, estamos hablando de que la importancia y la seriedad que se da sobre el componente del árbol, pues tiene sus antecedentes como tal. Ahora bien, solamente para puntualizar, se tiene una pérdida de cerca de 40,000 hectáreas por año, Berenice, de la cobertura forestal en ciudades. Tenemos que poner énfasis ahí porque la retención del calor en las ciudades se eleva y también la disminución del agua de lluvia que se precipita sobre las ciudades también disminuye, así que hay que poner énfasis sobre esto. Importante todo esto que nos comentas, Javi, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo estamos en términos de cobertura forestal en México? Oye, esto es muy interesante de observar. Andamos más o menos como entre los 140 millones de hectáreas a nivel del país. Esto quiere decir que la cobertura forestal está distribuida en algo así como el 65-70% del territorio nacional. Eso es suficiente. Y cuando quieres observar cómo es esta distribución, normalmente asociamos todo el componente forestal a bosques y selvas, ¿no? Entre ambos componentes, cada uno ocupa como el 25 o el 23% de la cobertura del dato que acabo de mencionar hace un momento. De ahí tenemos otra vegetación, por ejemplo el manglar, pero solo ocupa alrededor del 1%. Sin embargo, Berenice, este dato a mí me pareció fantástico. En México la predominancia de la cobertura forestal no la tienen los bosques o la selva, la tiene el matorral xerófilo. En pocas palabras, cactus, arbustos que son de componente un poco más desértico. Y eso tiene lógica, Berenice. Tenemos los dos desiertos más grandes de América del Norte, el chihuahuense y el de Sonora, y por ende podemos decir que la cobertura forestal que domina en México es preferentemente de tipo desértica. Oye, pues qué interesante todo esto que nos comentas. ¿Cómo podemos atender la reducción de superficie de árboles en zonas urbanas? Pues mira, hay tres estrategias puntualmente. Tomando el contexto de que tenemos esta gran diversidad de vegetación en el país, tanto vegetación desértica, bosques, selvas, sí tenemos que observar que todo lo que hagamos con respecto a áreas verdes en las ciudades, tiene que observar lo que debe de hacer con esta vegetación. No puedes, por ejemplo, embellecer parques urbanos en un área o en una zona donde prevalecen selvas con vegetación desértica. Tienes que ser congruente en ese sentido, hay que ser muy estratégicos con lo que se va a hacer con respecto a la arborización. En segundo lugar, las licencias de construcción. Los municipios generalmente, para que un proyecto se lleve a cabo, Berenice, te entrega una licencia de construcción. Se puede exhortar a los desarrolladores que incorporen mayor vegetación al momento de construir. Y finalmente, Berenice, tiene que ver con el componente de la reforestación. Las reforestaciones tienen que ser cada vez más estratégicas y sobre todo en ecosistemas que están deteriorados. Así que aprovechemos el festejo del Día del Árbol para llevarlo a cabo. Muchísimas gracias a Javi Triana, nuestro consultor ambiental,